programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro. Somos el primer programa pionero en llevar capacitación continua en las diferentes plataformas como son las redes sociales, Facebook, YouTube y también por la emisora Radio Costa Rica. ¿Y qué tipo de capacitaciones damos? Todas las relacionadas directamente con nuestra profesión. Así que muchas gracias por seguirnos durante estos casi ya 8 años de estar al aire, llevando conocimiento, experiencia y amistad. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que realmente todos los que hemos estudiado contaduría lo hemos visto en algún momento. Normalmente es Finanzas 1 o Introducción a las Finanzas, es donde se ve más que todo esta materia de razones financieras. Y le hemos titulado Razones financieras, cómo interpretarlas, cómo analizarlas por medio de los estados financieros. ¿Y quién más para este tema si no es el experto máster Julio Vargas Madrigal, que está hoy el día con nosotros, y le damos la cordial bienvenida por estar con nosotros el día de hoy en Experiencia Contable? Bueno, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a Ivette y al espacio de Experiencia Contable. Me siento muy halagado de estar por aquí nuevamente. Y como dice Ivette, en una de las situaciones que tanto a ella como a mí nos gusta, que es el compartir conocimiento y compartir un poquito de capacitación con todos los colegas y demás audiencia que hoy nos premia con su sintonía, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Leyendo los comentarios, Julio, antes de entrar en materia, de algunos compañeros en redes sociales nos decían: mi primer profe que me dio NIF, mi primer profe que me dio X materia. Y yo recordando, usted fue mi primer profesor que me dio NIF. Me dio la NIC 7, todavía me acuerdo. No digamos años para que no nos calculen la edad, ¿verdad? Fue también mi primer profesor y sé que muchos aquí, estudiantes, lo tienen ahorita como profe, y muchos de los que ya estamos en la profesión, también usted fue nuestro profesor. Así que muchas gracias por seguir compartiendo ese conocimiento y experiencia. Y yo sé que usted no es egoísta, porque me acuerdo que nos dio unos archivitos de finanzas y todo esa vez. Traigan la llave maya, nada más nos decía para poderla llevar nosotros y también tener el mismo material, y eso es lo que nos hace grandes realmente en nuestra profesión. Razones financieras, todas las vimos ya en clases, los que ya terminaron bachi o ya están terminando su licenciatura, pero para mi criterio es muy poco aplicable después de la realización de los estados financieros. Casi es cuando algún cliente nos lo pide, o si vamos a enviar estados financieros a los bancos, nosotros hacemos ahí la rapidita, las de liquidez, apalancamiento, y ahí las que no sabemos, para que el banco nos haga la revisión y tener nosotros también una idea. Pero las razones financieras nos enseñaban quién medía la gestión administrativa, la gestión financiera, y una frase muy bonita que vi ahora con Julio que decía que era la radiografía de los estados financieros, de los que ya estaban hechos. Entonces empezamos con la primer consulta, don Julio. ¿Qué son las razones financieras? Me acuerdo el libro de Tarcisio que usted nos recomendó, que es gruesísimo. ¿Todo eso son razones financieras? ¿O qué son las razones financieras? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, primero que nada, como dice la profe Ivette, porque ella es profesora, es colega y muy buena. Tengo por ahí un grupito de muchachos que hoy están conmigo en un curso de análisis e interpretación de estados financieros en la Universidad Nacional. Entonces nos quedó de película la invitación de hoy. Yo conversé con ellos para que estuviéramos, digamos, hiciéramos un switch de la clase de hoy por algo vivencial, como lo es una entrevista de capacitación de alto nivel, como les digo yo a ellos. Incluso les incorporo dentro de su programa un poquito más de análisis financiero ya a nivel MBA, les digo yo, ¿verdad? Para que también salgan muy preparados, porque justamente, como indica Ivette, ¿verdad? El tema de las razones financieras viene a ser la radiografía de la empresa. Entonces, normalmente yo empiezo diciéndole a los estudiantes o a las personas que compartimos este tema que justamente al inicio de un curso de evaluación de estados financieros viene a ser algo así como la primer clase de un grupo de ortopedia, de un grupo de radiología, ¿verdad? Donde les ponemos una radiografía para que la interpreten
y lógicamente todavía no tienen las herramientas esos estudiantes para llegar a una conclusión determinante. De modo que conforme avanza el curso, conforme avanzamos en el conocimiento de las razones financieras, ese digamos, instinto, esa capacidad de análisis se va afinando, ¿verdad? Se va afinando y llega el punto en que el analista financiero pues llega a diagnosticar una empresa a través de estas pruebas, y me gusta hacer esas analogías con la medicina o con la radiología o lo que sea, porque nos permite justamente diagnosticar tal cual nos diagnostica un doctor a través de un examen de sangre, ¿verdad? Un examen general. Las razones financieras son pues combinaciones de las partidas, de dos o más partidas de los estados financieros, para establecer el comportamiento de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa no finaliza su labor con presentar la contabilidad. Además, el estado financiero es un insumo, y es el insumo fundamental en lo que se refiere a las razones financieras. Las empresas, a través de estos métodos de razones financieras, que son índices y son muy simples, realmente son cálculos muy simples, aquí lo que realmente es el valor agregado, la interpretación de estas. Por eso les digo que se va volviendo ese instinto analítico, y en principio un médico en sus inicios como ortopedista o como radiólogo ve una fractura, ¿sí? Porque es muy evidente, pero con el pasar del tiempo ya va a determinar si hay osteoporosis, le digo yo a los muchachos, ¿verdad? Si hay desgaste, si hay falta de calcio, etcétera, etcétera. Bueno, así son las razones financieras, las empezamos a aplicar y a determinar y a calcular, y posteriormente vamos a afinar el lápiz para diagnosticar una empresa. Entonces, las empresas hoy en día, ¿verdad?, tienen que medirse en su gestión con la competencia en el sector comercial, en las estadísticas propias de la industria, con otros periodos. Entonces, las razones financieras nos ayudan a ir controlando ese desenvolvimiento de la empresa. Nos sirve para diagnosticar entonces la salud financiera de esa empresa, ¿verdad?, a través de los diferentes grupos de razones financieras que vamos a tocar hoy un poquito en este programa, ¿verdad? Nos ayuda a detectar problemas en la gestión económica y financiera y operativa para desarrollar planes de acción correctivos, ¿verdad? Planes de acción que nos ayuden a encaminar a la empresa al cumplimiento de sus objetivos. ¿Okay? Perfecto. Digamos, ahí podemos ver la importancia, que es lo que realmente nosotros vamos aprendiendo durante el transcurso de la profesión, y del ver tantos estados financieros, creo yo, todos los días cuando los emitimos. Pero, ¿qué necesito yo como analista para poder aplicar esas razones financieras? ¿Es cualquier tipo de estados financieros, el de la NIC 1, con el formato de NIC 1, o necesito uno más detallado? Te lo pregunto porque a nosotros, cuando empezamos la U, no lo vemos con formato NIC, sino que lo vemos detallado, el inventario, las cuentas por cobrar, todo desglosado dentro del mismo estado de situación financiera. Entonces necesitamos un estado financiero más detallado, uno al cierre. ¿Cuáles son las herramientas realmente que yo necesito para poderlas aplicar e interpretar de una manera correcta? Muy bien, Ivette. Bueno, por excelencia, el insumo número 1 para calcular las razones financieras son el balance de situación y estado de resultados, fundamentalmente. A partir de ahí, las razones financieras, como les decía, son una combinación de dos o más partidas del balance. Ahora bien, existen tantas razones financieras como la empresa las quiera generar para sí misma. Hay unas de aplicación general, claro. Ahora mencionaba la profe Ivette el tema de liquidez y el tema de endeudamiento, sí. Pero vamos a ver, con solo tener un balance y un estado de resultados, podemos aplicar las razones financieras, porque estas existen antes de que existiera la normativa contable actual, desde que existían los famosos principios de contabilidad. Con la normativa actual, desde luego, ¿qué es lo que quieren alcanzar las NIF? Alcanzar estados financieros de calidad, y eso significa que son cifras más confiables. Entonces esto nos sirve para hacer la siguiente analogía. Si yo me voy a hacer mañana un examen de sangre para ver cómo están, y insisto mucho en eso porque se me acomoda muy bonito los ejemplos, si quiero ver cómo estoy de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, de esto y el otro, ácido úrico y todo lo que las personas de cierta edad tenemos que estarnos revisando, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa si yo ahora a las 10, 11 de la noche me como media pizza, me tomo un litro de Coca-Cola y unos chicharrones? Pues bueno, mañana llego al examen y vas a ir alterado. ¿Por qué? Porque el insumo que va a usar el médico, que es mi muestra de sangre, pues va a tener una condición particular que lo va a hacer concluir cosas que no son. Bueno, si tenemos un estado financiero, digamos que no está desarrollado por un profesional en contaduría debidamente capacitado, con altos niveles éticos sobre todo, o estados financieros que no estén auditados, ¿verdad? Entonces probablemente el producto de ese análisis y los resultados de las razones financieras no va a ser tan exacto. De modo que, contestando la pregunta, requerimos estados financieros, por supuesto, basados en la normativa más exigente que tengamos hoy, realizada por profesionales competentes, y que entonces eso nos sirva de insumo para hacer un buen análisis financiero. Julio, ¿y varía por actividad? Si yo tengo una contabilidad, digamos, de una pyme de importación, una ganadera, una basada en la NI 41 de activos biológicos, cuando yo aplico las razones financieras, ¿cambia dependiendo de la actividad que yo realizo o es igual para cualquier tipo de actividad? Ok, bueno, las fórmulas son exactamente iguales, ¿verdad? Hay fórmulas estandarizadas que son exactamente iguales para una empresa agrícola, para una pequeña empresa, para una empresa industrial, para un hotel, etcétera. Lo que sí hay es algunas razones que la misma empresa, a partir de su necesidad o el mismo sector, las va generando en la práctica, ¿verdad? Vamos al caso de los hoteles. Los hoteles desde antes, o el sector hotelero, ¿verdad? De hospedaje y demás, desde antes incluso los principios contables emitían en Estados Unidos o emiten algo que se llama el USALI, ¿verdad? Que son como las normas contables para hotelería, y ahí incorporan algunos indicadores. Entonces, por ejemplo, para un hotel si vamos a aplicar la misma norma de liquidez, ¿verdad? Activo corriente entre pasivo corriente, que le aplicamos a una fábrica de cemento, pero cuando empezamos a derivar un poquito más la actividad y a desgranarla, hay razones financieras o razones de gestión, como por ejemplo porcentaje de ocupación, porcentaje de personas. Hay unos hasta en la parte de alimentos y bebidas que le llaman un indicador por tenedor, que por tenedor es como por plato vendido, ¿verdad? Entonces, interesante. Dependiendo, sí, de eso, si estamos en la industria del cemento que mencionábamos, probablemente van a haber indicadores o razones financieras o evaluativas a nivel de la contabilidad de costos, ¿verdad? Distintos un poquito o mucho a los de la actividad hotelera, por ejemplo. Lo que sí es importante decir es que las razones financieras en general nos sirven para contestar ciertas preguntas. Por ejemplo, si la empresa está haciendo uso eficiente de los recursos económicos, la posición de activos productivos, la gestión de inventarios, cuentas por cobrar, ¿verdad? Si se encuentra la empresa sobreendeudada, el resultado final, ¿verdad? Si el resultado final de la empresa cubre expectativas, cubre presupuestos, entonces las razones financieras también se convierten en modelos de gestión prospectiva, ¿verdad? Para determinar cuáles son los resultados que nosotros queremos llegar, y entonces tenemos esos indicadores similares a los que nos puede poner, y voy a, de nuevo, y me disculpa la profe Ivette, ¿verdad? Pero son ejemplos que me funcionan mucho, de con una nutricionista, un nutricionista, y nos va poniendo objetivos con ciertos indicadores, de acuerdo a mi tamaño, a mi estatura, a mi edad y demás. Pues yo no podría tener tengo indicadores generales de cualquier ser humano, pero no tengo indicadores tan específicos como los de cualquier ser humano, tengo más bien específicos. Entonces, así son las razones financieras. Entonces, por ejemplo, la rotación de inventarios de una venta de vehículos no va a ser tan alta como la rotación de inventarios de Walmart. Ya le metí la cuña ahí, profe. Ya metí el anuncio ahí pasamos la factura. Pasamos la factura, ¿verdad? Como dicen. Entonces, es la misma razón financiera, rotación de inventarios en su cálculo, los mismos insumos, pero al final el tipo de industria sí nos define, más allá de la razón que aplico, el resultado. Ok, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante que cuando nos ponían a interpretar nos costaba mucho,
¿Por qué? Porque yo siento que no teníamos todavía la pericia, la experiencia del análisis crítico y criterio para poder tal vez interpretar qué era lo que estaba pasando en la empresa, ¿verdad? Entonces teníamos como una explicación a la mitad de lo que debía realmente tener ese detalle en la empresa, ¿verdad? Recuerdo un día de estos una reunión con un cliente que él quería vender la empresa. Entonces, cuando nos vieron los estados financieros, de una vez el señor me preguntó, ¿cómo está el apalancamiento? ¿Cómo está el endeudamiento? Y yo, vale que no se me olvidó toda esa materia, porque uno casi nunca la aplica y debería ser parte de nuestros informes financieros, ¿verdad? Entonces me codea el cliente y me dice, ¿ves qué es apalancamiento? ¿Qué es endeudamiento? Entonces ya más o menos le expliqué lo que era para que él pudiera comprender, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros los contadores debemos de aplicar esas razones financieras realmente día con día. Así como sacamos los diferentes estados financieros, ya yo estoy empezando a hacer esa área, a hacer como un anexo de las razones financieras. Y solo practicando y haciendo se aprende. Y sacamos realmente la importancia que tienen estas razones como tal. Los índices, siempre nos dicen los índices de la industria, nacional y hasta internacional. ¿Qué papel juegan en estas interpretaciones de razones? Ok, bueno, sí, muy, muy importante eso, y como apunta la profe Ivette, hay un tema importante en lo que creo que es una lucha común que hemos tenido, la profe, este servidor y algunos otros colegas muy, muy apreciados, en que el contador debe ya dejar esa imagen, ¿verdad? Del señor allá en la oficinita, escondido al fondo, en la oficina más fea, pasando facturitas, poniendo sellitos y feliz de la vida porque le cerró el balance. Ya esa figura del contador tiene que evolucionar, ¿verdad? Y la normativa contable obliga a que los contadores seamos contadores profesionales. O sea, eso implica que ser multidisciplinarios, ¿verdad? Conocer de economía, conocer de estadística, de finanzas. Cuando habla Ivette de esos índices de la industria, pues claro, tenemos que salirnos del cascaroncito de huevo que es la empresa, ¿verdad? De ese micromundo, e ir afuera a traer cómo es que se comporta mi competencia, qué indicadores tiene el sector hotelero, qué indicadores tiene el sector de las carnes, el sector de las tiendas, de los retails, qué indicadores tiene de rotaciones, de liquidez, de esto y el otro, a ver si yo me puedo comparar con ellos y si voy por buen camino. Entonces esto se asemeja mucho, ¿verdad?, a ese tema de que cuando el médico le dice a usted, bueno, tiene tanto de azúcar, tanto de colesterol, tanto de triglicéridos, ácido úrico, ya me lo sé de memoria porque son muy frecuentes, ¿verdad?, los que yo me tengo que hacer. Entonces, bueno, pero doctor... Y a la par está el indicador. A la par está el margen, ¿verdad? Sí. A la par del examen que dice, bueno, usted tiene 110 de azúcar, para una persona de 50 años como usted, que pesa tanto, eso sí no les voy a decir, ¿verdad?, cuánto peso, me dice, señor, usted debería estar en 95, se me pasó un poquito. Entonces hay indicadores, al igual que en los financieros, que hay que saberlos entender, porque hay indicadores que entre más alto mejor, otros entre más bajo mejor. Entonces no basta solo con saber hacer el cálculo y aplicar la fórmula. Bien apunta Ivette que hay que interpretar, ahí es donde está la verdadera ciencia de esto, ¿verdad? Es sacar un número y entonces el médico le dice a usted, tiene más de la cuenta, tiene menos de la cuenta, tiene que cuidarse aquí, tiene que cuidarse allá. Entonces ustedes como contadores, como analistas financieros, con esta interpretación de los estados, van y le dicen a su cliente, a su empresa, mire, tenemos que cerrar un poquito la llave con lo que son las compras, porque se nos está pegando mucho el inventario, nos está generando poca rotación, nos está afectando la liquidez. Entonces estos indicadores nos ayudan a tomar medidas y corregir, vamos a decirlo así, la salud financiera de la empresa o fortalecerla todavía más. Exactamente. Quiero saludar a todos los estudiantes de Julio que están hoy conectados con Experiencia Contable. Muchas gracias. Los invito a que se conecten también al canal de YouTube. Ahí hay más de 285 videos donde son temas cortitos, donde podemos aprender para poder aplicar en la vida diaria. Y quiero saludar a todos los que están en este momento en redes sociales. Muchas gracias a Flori Matamoro, a Carla Hidalgo, a Alejandro Zamora, a Jesús Macís, a Hazel Mora.
por los saludos que nos están dejando el día de hoy. Y doña Carla Hidalgo nos dice que usted es una gran persona y profesional. Y le están dando piropos también a Tarcisio, ¿verdad? Ah, claro. Al famoso Tarcisio, que todavía no hay nueva edición de ese libro. Yo creo que tengo la última. No ¿De qué color es? Azul, ajá, oscuro. Sí, ese es el que tengo yo. Realmente ese ha sido uno de los trabajos más importantes que se ha desarrollado aquí a nivel nacional. Don Tarcisio ha sido pionero en lo que es el análisis, tiene un esquema integral de rentabilidad muy bonito en su libro, ¿verdad? Sí. Vale la pena, es un libro nacional, no nos están pagando no nos están pagando publicidad, pero ha sido una de las Biblias de mi biblioteca. Así es, y también el tecnológico ha sacado 3 libritos, 3 volúmenes muy buenos sobre análisis financiero de corto plazo, de largo plazo y análisis y evaluación de proyectos. Son un esfuerzo acá de autores nacionales de muy alto nivel. Esos libros, esos productos, yo los he usado mucho y realmente para que ustedes lo puedan consultar o revisar, y no son excesivamente caros, ¿verdad? Exacto. Saludos a Tito Cruz, que le manda saludos, un gusto escucharlo. Andrei Vargas también está conectándose con nosotros, Raúl Esquivel y Jonathan Gómez, muchísimas gracias, y Maribel, que también nos saluda y buenas noches. Realmente este tema, y yo creo que es como la introducción, porque a mí hasta me gustaría generar otro tipo de programas relacionados, porque lo que estamos viendo aquí es casi que pinceladas, ¿verdad? ¿Cuáles razones financieras no puedo dejar de lado y siempre las tengo que aplicar? Sí o sí. Ok, perfecto. Que son las que me sé seguro. Sí, claro, no hay un grupito. Bueno, ese Andrei Vargas yo creo que es mi hijo. ¿En serio? Eso se llama apoyo familiar. Ese es apoyo familiar, exactamente. Bueno, muy bien. Don Daniel Aguilar, un gran abrazo. Ahí está con nosotros también. Daniel, cómo no. Así es. Bueno, muy bien. Aquí hay un asunto importante, ¿verdad? Las razones financieras, como mencionábamos, son muchísimas, ¿verdad? Tantas como usted en su balance de comprobación pueda generar para los efectos de información que requiera. Y ahora que decía también Ivette sobre incorporar el análisis financiero en los estados como tales, como un anexo, ya no limitarnos al balance, al estado de flujos, resultados, patrimonial, notas y las políticas contables. Recordemos que la NIC 1 habla de un informe de gestión, ¿verdad? Ese informe de gestión trata los temas de revisión de objetivos, presupuestos, cumplimiento de metas y demás. Entonces, básicamente podríamos decir que el análisis financiero puede convertirse en un apéndice de ese informe de gestión, o es el informe de gestión que la NIC 1 solicita o promueve dentro de su estructura, de modo que es importante considerarlo ya no como algo accesorio, sino como algo casi de carácter, si no es una obligación legal o formal o fiscal, pues es una obligación profesional, que nosotros demos un poquito más allá, que demos un valor agregado a los estados financieros con ese análisis adicional, ¿verdad? Porque si a nosotros nos llega un dictamen de un médico y sin mayor explicación, no nos satisface tanto como ver información que sea más útil, más amplia. Muy bien, ¿por qué? Porque al existir muchas razones y yo aplicarle un montón de razones también a un estado financiero, lo que hago es dispersar esos resultados, soy poco preciso, entonces debo buscar esas, como dice Ivette, que son, digamos, la receta de la abuela, ¿verdad? Esas que no pueden faltar, en un análisis financiero. Entonces tenemos 4 grandes grupos de razones financieras, ¿verdad? Que ellas van midiendo objetivos o áreas específicas, ¿verdad? Ahí las podemos calcular también. Hoy la hoja electrónica de Excel pues nos ayudan mucho, ¿verdad? A trabajar con todos estos análisis de manera automática. De ahí la importancia también de que nosotros como contadores no nos quedemos con el debe haber y el saldo, ¿verdad? Sino que incursionemos en todas estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Básicamente Excel, ya hoy un contador con escasos o muy pocos conocimientos de Excel no es competitivo, ¿verdad? Necesitamos volvernos competitivos en el uso de herramientas tecnológicas, el Excel, el Power BI, también pensar en ampliar nuestros horizontes idiomáticos, ¿verdad? Ir más allá en todo esto que va a fortalecer toda nuestra estructura como profesionales competitivos de alta
de alta injerencia en las empresas y que podamos como contadores dejar de estar en esa oficinita, ¿verdad? Otra vez, y que estemos en la mesa de toma de decisiones de las empresas, que se nos quite ese miedo de decir yo hasta aquí hago la cuenta, yo presento las declaraciones y listo, no tenemos que ir a estar en la mesa de toma de decisiones. Y esta herramienta de los análisis financieros nos pueden abrir muchísimas puertas. Yo le digo a los estudiantes, esto es sumamente importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Porque como bien apunta Ivette, en su momento el cliente le preguntó por el apalancamiento, por esto y por aquello, qué tal que Ivette se hubiera quedado ahí, ¿verdad? Sin respuestas. Entonces queda muy mal parada como profesional, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy hábiles, muy competitivos y muy capacitados. Muy bien, entonces tenemos razones financieras de liquidez o solvencia, ¿verdad? Que son esas que, como dice Ivette, no pueden faltar, ¿verdad? Determinan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas de corto o largo plazo. Y medimos si los activos de la empresa son capaces para cubrir y honrar las deudas. Hay una lectura que estuve haciendo hace poquito que hablaba de cuál es la diferencia entre una empresa endeudada, ¿verdad? Y una empresa con deudas. Interesante, ¿verdad? Porque el endeudamiento yo simplemente divido pasivo entre activo. Sí, suena como sinónimo. Así es. Yo divido pasivo entre activo y me da el nivel de endeudamiento. Ahora, ¿la empresa está endeudada o es una empresa con deuda? ¿Verdad? Muy distinto, la verdad. Una empresa endeudada es aquella que anda pidiendo prestado para pagar la planilla, para pagar los impuestos, para pagarle a la caja, y esas deudas como cuando uno gasta con la tarjeta por gastar, ¿verdad? En gastos nada más y no en inversiones. La empresa con deuda es aquella que se apalanca, como mencionaba ahora Ivette, con recursos de terceros para tener rentabilidad. Entonces es distinto, ¿verdad? Ese tipo de concepto es importante que lo vayamos manejando. Estas razones nos mueven ahí el tema de liquidez, ¿verdad? Son simples, ¿verdad? Si hablamos de fórmulas, no son fórmulas de matemática cuántica, ¿verdad? De matemática espacial. Vean ahí que simplemente dividimos el activo corriente entre el pasivo corriente. O sea, nos va a decir cuántos colones de activo tenemos por cada colón de deuda. Se habla de que el valor adecuado es entre 1 y 2 en general, ¿verdad? En general, para cualquier tipo de empresa. Ahora, hay empresas con una liquidez muy alta. Hablemos de los supermercados, para no decir marcas, ¿verdad? Los supermercados compran a crédito y venden de contado. Entonces tienen niveles de liquidez muy por encima de eso. Ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, a veces los excesos son malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una empresa con indicador 3, 4, de 5 en liquidez, es una empresa con muchos fondos ociosos, ¿verdad? Con mucha liquidez. Entonces, más bien, está, digamos, muy sobrada, ¿verdad? Y no le está sacando provecho a esos recursos. Tenemos también por ahí, en el momento que guste, profe, usted me interrumpe, ¿verdad? Claro. Podemos seguir porque nos están pidiendo las razones, entonces vamos a darles el espacio. La razón ácida, ¿verdad? Vean qué nombre, razón ácida. Esa siempre me ha llamado la atención, la famosa prueba del ácido. Yo me puse a analizar porque se la apliqué a una empresa que tiene un inventario muy alto, ¿verdad? Entonces decía yo, ahora sí, la prueba del ácido, a ver si el bendito 1 me baja o sube, ¿verdad? A ver cómo queda. Entonces, esta es la hora de la verdad. Así es. Así lo interpreté yo cuando ya empiezo a aplicar esa fórmula, la hora de la verdad. Así es. Muy bien, y aquí es importante esto, porque efectivamente hay que decir algo. Las razones financieras solitas, o sea, calcular una u otra solita, no me va a dar elementos concluyentes sobre el estado de la empresa. Tengo que aplicar varias. Al igual que a mí un examen de sangre, me hacen varios elementos y no puede decirme el doctor si estoy bien o mal con solo que me revise el ácido úrico, por ejemplo. Les estoy sonando como a doctor frustrado, pero es que me queda muy cómodo hacer esas analogías. Entonces esta prueba ácida justamente lo que hace es ver mi capacidad de pago sin contar con los inventarios. O sea, tomo mi activo corriente, pero yo también le quito los gastos prepagados, ¿verdad? Porque es un activo que no se me convierte en efectivo, se convierte en gasto, se va a consumir. Y tengo los inventarios como un elemento, ¿verdad? Dentro del ciclo de conversión del efectivo, que es una razón financiera combinada de varias. Entonces, decir, bueno, ¿cuántos colones tengo sin haber vendido los inventarios para cubrir mis deudas de corto plazo? Deberían dar por 1, ¿verdad? O cercano a 1, dice por ahí. A mí me gusta un poquito más de 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no,
estaríamos con una carga muy pesada dentro de la estructura de activo corriente, ¿verdad? Cuando hacemos análisis vertical y horizontal, que son los análisis, digamos, iniciales, y al final el análisis horizontal o vertical son razones financieras, son índices, ¿verdad? Cuando el inventario tiene mucho peso y no solo mucho peso, sino que baja rotación, pues nos impacta la liquidez, ¿verdad? Entonces es importante que esta razón ácida se concatene con la razón de rotación del inventario, porque tengo que entrar también a hacer evaluaciones no solo cuantitativas, que son las razones como tales, sino que razones o evaluaciones cualitativas, ¿verdad? Porque puedo tener una afectación importante en la prueba de ácido por el peso que tienen los inventarios, pero su rotación es rápida. Ahora, el problema es cuando no pese mucho, pero tengo una rotación lenta. Entonces, aunque no dependa mucho del inventario, ¿verdad?, voy a tener efectos negativos en la liquidez porque no se me está moviendo muy rápido. Si gusta, ahí podemos continuar. Tenemos una razón de solvencia, que es simplemente dividir el activo total entre el pasivo, y ahí lo que logro determinar es cuántos colones o unidades monetarias tengo por cada colón de deuda en general, ¿verdad? Entonces, lógicamente, tengo que estar muy por encima de 1, 2, por ahí se habla en la teoría de 3, para decir, bueno, que de cada colón que debo tengo 2 colones respondiendo, 2.5, ¿verdad? Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué tan bueno es estar endeudado o no? Va a depender del giro comercial de la empresa y va a depender si soy una empresa con deuda o una empresa endeudada. Es una parte ya cualitativa que solo al interno de la empresa lo vamos a conocer, ¿verdad? No hay, en general, para escalas de liquidez se plantean algunos indicadores mínimos base, ¿verdad? Pero también va a depender mucho del tipo de empresa, del tipo de competencia, del tipo del mercado, ¿verdad? Y la evaluación de varios periodos de la entidad. Al menos 3 años de evaluación o cálculo de razones financieras, prefiero 5, pero bueno, la teoría habla de 3, para ir teniendo como una tendencia, ¿verdad? Para ir teniendo una estadística del comportamiento de mi empresa. Ok, seguimos con otro grupo de razones que son de actividad o productividad. Julio, antes de empezar con ese otro grupo, nos pregunta Jonathan Gómez. Buenas noches. En una cooperativa que solo presta y capta dinero, ¿cómo se calcula la prueba del ácido? No existe, porque no tiene inventarios ni de materias primas, no tiene inventarios de producción en proceso, ni de producto terminado. Y lo más que tendrá son inventarios de suministros y demás, pero ahí no aplica. Me está hablando de una entidad financiera. Entonces, para las entidades financieras tenemos una serie de razones financieras diferenciadas. Acá en el país se les llama los CAMELs, ¿verdad? Que son algunos indicadores muy particulares del sector financiero. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, una cooperativa no aplica la prueba de ácido, pues tiene que aplicar indicadores relacionados más bien con la cartera, ¿verdad? Crédito vencido a mayor de 90 días, crédito más de 120, y en función de los resultados de esos indicadores, pues tienen que aprovisionar sus posibles pérdidas por incobrables. Entonces ahí sí varía un poquito. Perfecto, continuamos. Para ver si podemos ver todas los grupitos de razones. Sí podemos. De aquí a las 11 de la noche sí podemos. Por lo menos general. Muy bien. El ciclo económico del negocio es justamente cuando empieza la empresa a comprar sus insumos, ¿verdad? A comprar sus materias primas, si es que es una empresa industrial, o sus productos terminados, si es una empresa comercial, tiendas, supermercados. Servicios. Para los servicios, en este caso, tenemos solamente lo que es cuentas por cobrar y cuentas por pagar, aunque la NIC 2 de existencias de inventarios nos habla de un inventario de servicios, ¿verdad? ¿Y cuál es el inventario de servicios? Bueno, yo voy acumulando, por ejemplo, en un trabajo de auditoría, en un trabajo de asesoría legal, en un trabajo de construcción, voy acumulando servicios ahí, costos, y cuando ya tengo que generar el ingreso, porque recordemos el principio contable básico de que el ingreso marca el gasto, entonces en ese momento pasamos por costo de servicios. Entonces sí es aplicable también,
¿verdad? Perfecto. Inventario de servicios. Muy bien, entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver primero, ¿verdad? El ciclo, lo que se llama el ciclo de maduración. Si gusta, continuamos. Ahí tenemos, vean, las razones financieras de actividad productividad son estas, para mí, estas tres son las fundamentales. Las cuentas por cobrar comerciales, la rotación de cuentas por cobrar, simplemente ventas entre cuentas por cobrar para ver cuántas veces al año le damos vueltas a las cuentas por cobrar. El resultado de eso, bueno o malo, no sabemos. Hay que compararlo con la historia, compararlo con el mercado, compararlos con la competencia, ¿ok? O con metas establecidas por la empresa. El de días promedio es simplemente dividir 365 entre la rotación. O sea, siguen siendo fórmulas muy simples. O le llegamos directo con la formulita que está por ahí. Nos dice en promedio cada cuánto cobramos. Ahora, si estamos cobrando en promedio a 60 días y nuestras políticas de crédito son a 35, bueno, estamos muy por encima, lo cual es malo en esta razón, de nuestro proceso de recuperación de las cuentas. Tenemos los inventarios, ¿ok? El costo entre el inventario. Bueno, ¿cuánto estamos durando en darle vuelta a ese inventario desde que entra a la bodega? Y por último, las cuentas por pagar comerciales. ¿Cómo estamos atendiendo en días promedio las deudas con los proveedores? Si los proveedores nos dan 45 días de crédito y estamos pagando a 30, estamos soltando la platita antes de tiempo. Y si estamos cobrando más tarde, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos estamos desfinanciando, o sea, nuestro flujo de caja se afecta. Entonces esto empieza así, entra el inventario, ¿cuántos días dura ese inventario en la bodega? ¿Cuántos días después de que lo vendo duro en recuperarlo? Eso se llama el ciclo del efectivo. Si el inventario está 90 días en la bodega, 60 días de crédito, tengo un ciclo de efectivo de 150 días. Pero los proveedores me dan 45 días. Entonces esos 45 días se los resto al ciclo de efectivo y me da el ciclo de maduración o ciclo de caja o ciclo de conversión del efectivo. O sea, los días que en promedio yo tardo para darle vuelta a la plata, apalancándome con el crédito de proveedores y yo financiando a mis clientes. A menor ciclo de caja, pues menores requerimientos de efectivo. Cuando estos indicadores de conversión del efectivo están por fuera de los márgenes esperados, inmediatamente se me van a afectar las razones de liquidez. Entonces, de nuevo, si yo me afecto fisiológicamente con unos niveles de azúcar muy altos, probablemente voy a tener afectado el colesterol y los triglicéridos. O sea, tienen esas correlaciones, ¿verdad? Y lógicamente, si yo empiezo a tener problemas de liquidez, ¿verdad? Pues las razones de endeudamiento se me empiezan a afectar porque empiezo a atrasarme con los pagos, etcétera, etcétera. Sí, es una cadena. Es una cadena, realmente, todas tienen una interrelación. Y algo importante es que cuando nosotros vamos a interpretar razones, tenemos que tener un legado de información, tenemos que conocer la empresa, las metas de la empresa y el mercado como tal para poder interpretar. Si no es simplemente una razón financiera matemática, que no me dice nada, simplemente es una división o una multiplicación. Así es. Como hemos visto hasta acá, las razones financieras, las fórmulas son sumamente simples. Sí. Máximo, o sea, mínimo 2 y máximo 3, 4 componentes para llegar a un resultado. Entonces, justamente, si no tengo contra qué comparar, si no tengo contra qué analizar, efectivamente son números muertos, ¿verdad? La gran riqueza de esto es justamente la interpretación. Y volvemos al principio, yo no hago nada con una radiografía sin que tenga el informe, el diagnóstico, ¿verdad? de esa radiografía. Tenemos otras razones, no sé, profe, si continuamos con las de endeudamiento. Voy a aprovechar una pregunta Adelante. Que nos hace don Daniel Aguilar. Dice, bueno, dos. Dice, si tengo inventarios que considero y debo mantener en disponibilidad, pero su rotación no alcanza ni a 1 por año, es decir, puede tardar en salir más de un año, ¿es obligado sacarlo del inventario de los activos corrientes como se estima? No, esa es la primera. No es obligado. La NIC 1, de inventarios y la NIC 1 en general dice que un activo no deja de ser corriente porque tarde más de un año en rotar, ¿verdad? Lo que tienen es que evaluar,
digamos en el caso de un inventario, si cae en obsolescencia, si cae ya en vencimientos y demás, ahí sí es apropiado pues no solamente sacarlo del activo corriente, pasándolo al no corriente, sino más bien dándolo de baja. Perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se estima el índice de morosidad de las cuentas por cobrar? Eso es una política ya contable, más allá de un indicador, es una política contable. Vamos a ver, entonces la empresa tiene que basar sus estimaciones en la NIF 9, ¿verdad? Que las cuentas por cobrar al final de cuentas son un instrumento financiero. Entonces la estimación de recuperación de estas tiene que ser dada por una metodología con la cual se tratan los instrumentos financieros. Entonces en la empresa normalmente la política va vinculada a la historia, ¿verdad? Años anteriores de cómo ha sido el comportamiento de la cobranza. Entonces se pueden establecer, al igual que lo hacen los bancos, y eso lo ha adoptado mucho la empresa en general, ¿verdad? Un modelo que de 1 a 30 días de morosidad, un 2%, del 30 días o más a 60, un 3%, y ahí van una escala, ¿verdad? Que responde más a una política estadística o una política histórica que tenga la empresa. Y de hecho, bueno, sabemos que por efectos fiscales los gastos por incobrables solo serán deducibles en el tanto ya se hayan agotado todas las vías, ¿verdad? Para la recuperación y se logre demostrar que ya es imposible recuperar esa inversión. Mientras tanto, la provisión o la estimación, que es lo correcto, estimación para incobrables, la parte que no ha sido, digamos, todavía declarada como incobrable, que hay que dar de baja la cuenta por cobrar, nos va a generar entonces un activo por impuesto diferido, ¿verdad? Al convertirse en un gasto no deducible. Perfecto. Nada más un comentario que nos hace don Jorge Mario Berríos, que si nos puede colaborar con la presentación. Por supuesto, yo se la traje a Ivette, entonces creo que pueden poner ahí en los comentarios un correo y la profe se ahí las les estoy envía. poniendo más bien el link del enlace del grupo de Telegram. Ahí se pueden de una vez aceptar e incluirse al grupo y ahí les subo, si Dios lo permite, la presentación a los que quieran. Muy bien, sí, no, yo con mucho gusto, como decía la profe, yo los materialitos poquitos que he ido generando, yo los comparto porque hay un adagio chino, si me permite la profe, que dice que el hombre, la obligación para sí mismo es aprender y la obligación para con los demás es enseñar. Entonces eso me quedó a mí muy, muy clarito y entonces todo eso, todas las cositas que haga yo, las presentaciones y demás, están en la mayor disposición, por supuesto. Muchísimas gracias. Y continuamos, creo que rentabilidad. Vamos con endeudamiento, ¿verdad? Que lo que mide es justamente qué tan endeudada o comprometida está la empresa o qué tantas deudas tiene, ¿verdad? Ya hablamos de lo que era endeudamiento por estar endeudado y qué es lo que es una empresa con deuda. Hablamos el grado de autonomía y apalancamiento. ¿Apalancamiento qué es? Bueno, es simplemente divido el pasivo entre el capital y digo cuántos colones de deuda tengo por cada colón de capital, ¿verdad? Ese número, como dice Steve, es un número nada más. Ahí lo importante es ver el comportamiento histórico, el peso que tiene. Ahora, que me crezca mucho ese apalancamiento. Bueno, si va de la mano con crecimiento en ventas, con crecimiento en inversión, con un aumento en mis operaciones que impactan positivamente la liquidez, la rotación de las cuentas, está bien. Entonces hay que ir más allá del mero cálculo, ¿lo ven? Hay que ver por qué está ocurriendo ese crecimiento. Si es porque la gestión lo obliga y me obliga a buscar recursos, ¿por qué? Porque los socios no están en disposición de aportar todos los recursos que necesita la empresa. Además de que históricamente o técnicamente es comprobado que los recursos internos son más caros que los externos, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos una razón de deuda total, que es pasivo entre activo. ¿Qué porcentaje de mi activo está financiado por terceros? ¿Verdad? Hay otras razones más específicas, ¿verdad? Que hablan de capital externo utilizado, de capital interno utilizado, que ahí mezclamos un poquito el pasivo de largo plazo y el patrimonio. O sea, hay una serie de razones que también yo le puedo compartir un poquito una tablita que yo uso a la profe y ella lo puede compartir en ese grupo para que ustedes lo tengan por ahí. Incluso hay un modelito de estados financieros en Excel, como les digo, muy sencillo, ¿verdad? Y hecho
básicamente para temas didácticos, que también con mucho gusto lo podemos pasar y ustedes lo aplican en su empresa y él ahí les va haciendo algunos calculillos y algunas cosas interesantes, ¿verdad? Entonces, esa de deuda básicamente es eso, medir cómo es que la empresa se está financiando, para también ir un poquito más allá, ¿verdad? Cuando hacemos ya análisis posteriores o más profundos financieros, cuando evaluamos un proyecto, ¿verdad? Que debemos determinar el BAN, el TIR, todas esas fórmulas. Entonces, lógicamente, yo debo conocer a través de las razones de endeudamiento cuál es mi costo de capital promedio ponderado, el WACC, ¿verdad? Que es ir un poquito más allá para decir si un proyecto me va a generar más que esa tasa de costo que yo tengo a través de la deuda, tanto interna como externa. ¿Verdad? Perfecto. Continuamos. Tenemos todo el mundo está concentrado escuchando. Sí, están muy concentrados, qué dicha. Las razones financieras, ¿verdad? El resultado, rentabilidad. Esto lo que viene a medir es justamente la labor, digamos, comercial o operativa de la empresa, y tomamos el estado de resultados y lo vamos partiendo en pedacitos. La utilidad bruta, bueno, margen de utilidad bruta sobre ventas. La utilidad de operación, margen de utilidad operativa. Y tenemos el EBITDA, ¿verdad? Tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses. Bueno, ¿cuál es el margen de utilidad antes de impuestos e intereses sobre las ventas? Tenemos la utilidad neta, ya posterior a impuestos y demás, sobre ventas. Y esa utilidad neta, ¿en qué se convierte? Es lo que podemos repartir o podemos capitalizar en la empresa. Entonces, desde luego, tenemos que buscar tener alta rentabilidad, pero una rentabilidad ligada a una alta liquidez, porque hay empresas con mucha rentabilidad pero poca liquidez, venden muchísimo pero venden mucho a crédito, tienen que pagar más rápido de lo que cobran, los inventarios tal vez los tienen que traer de fuera del país, las materias primas y demás, entonces se nos quedan un poco en las bodegas, ¿verdad? Es capital inmovilizado, entonces sí, soy muy rentable pero soy poco líquido. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Donde yo sea rentable. A veces es mejor vender poco pero bien a vender mucho pero no recuperar. Yo no hago nada con decir tengo 1.000 millones en cuentas por cobrar y duro un montón para recuperarlas. Entonces las de rentabilidad lo que me vienen a medir es eso, la capacidad, digamos, de inversión que yo tengo en los activos, cuánto le estoy ganando a esa inversión, porque al final de cuentas los activos son inversiones, es plata que tengo en maquinaria, en edificios, en terrenos, en equipos de cómputo, en vehículos. En lugar de tenerla en el banco, la tengo en eso y me genera una rentabilidad. Entonces son una inversión, de modo que tengo que medir su rendimiento. Entonces si me da un rendimiento del 1%, mejor meto esa plata al banco a ganarme el 2%, ¿verdad? Entonces para eso nos sirven estas razones. También mido la razón de rentabilidad sobre patrimonio, o sea, qué tanto mi patrimonio creció en un año. Entonces, si por ejemplo digo, qué dicha, crecimos un 5% y la inflación fue un 12%, y más bien decrecimos en términos económicos al deflatar esa ganancia, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven estas comparaciones. Y como les decía, bueno, estos son los grupos fundamentales: liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Hay unas operativas que van a ver van viendo la evolución de gastos, de ventas de esto año con año, comparadas con un año cero, ¿verdad? Para una evaluación en el tiempo. Ya son un poquito más, no complejas, sino más detalladillas. Y por último, ¿verdad? Tenemos algo que es lo que yo le decía a los estudiantes, que es un plus que se mete en el curso de análisis financiero, que son los análisis multivariables, que eso es un tema para otro programa. Sí, ¿verdad? Un análisis, está muy interesante. Sí, el análisis multivariable ya combina, como su nombre lo dice, varias razones financieras. Uno muy simple es el DuPont, ¿verdad? Que combina la utilidad neta entre ventas, por ventas entre activo, por activo entre patrimonios. Son tres combinadas y nos da la rentabilidad total de la empresa, no solamente en términos de ingreso y gasto, sino en términos de la rentabilidad sobre mi inversión en activos. Hace una combinación. Y eso es como cuando vamos por maestría. Porque empezamos con las básicas, liquidez, lo que es endeudamiento, y ahí vamos hasta llegar a este punto, porque tenemos que aprender, como decía ahorita usted, es mejor poquito y bien hecho
sino un montón y mal hecho. Así es. O sea, porque si vamos a poner todas las razones preciosas que nos encontremos en internet, en los libros, pero no las sabemos interpretar ni explicárselas a nuestros clientes, así es, entonces son un número muerto, como decías ahora. Realmente la conclusión de estas razones es que debemos aprender a aplicarlas, a interpretarlas y a explicárselas a los usuarios de la información financiera. Así realmente. Tal cual debe salir uno de un consultorio médico, así debe salir uno después de que su asesor en finanzas, en contabilidad, le explica las razones. Exactamente. Realmente, Julio, hoy me quedó una enseñanza, es visualizar mi examen de sangre. Y es cierto, así los pobres clientes a veces toman los estados financieros. Ajá. Como cuando uno agarra el examen de sangre y uno dice, ¿y estos índices qué significan? ¿Y qué significa que estoy en rojo? Ajá. ¿Va relacionado con el otro que me saca en rojo? Ajá. Entonces, así el cliente ve los estados financieros. Así es. Desde qué tiene que ver el resultado con situación, el patrimonio con las notas. ¿Y en qué me ayuda a mí para mi empresa? Yo creo que ese es el papel importante que tenemos realmente que desarrollar nosotros. Así es. O la gran pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿cómo usted dice que tengo ganancias de 100 millones y en el banco hay 20? La famosa pregunta. Sí, ¿verdad? Que la típica. ¿Por qué? Porque todavía, digamos, el cliente pues ni está para saber, pero sí con una explicación como esta puede entender muchas cosas. Mire, le está costando recuperar las cuentas por cobrar, por eso no hay tanta plata en el banco, está pagando muy rápido a los proveedores, el inventario se le está quedando, ¿verdad? Porque a veces el empresario, el dueño es feliz viendo los inventarios pegándoles a los techos de las bodegas, ¿verdad? Exacto. Pero no lo están poniendo porque a circular. Porque la cierta seguridad. Así es. Entonces el análisis ese que te decía multivariable es combinar y ya llegamos a niveles de predecir posibles quiebras de una empresa, ¿verdad? Hay indicadores o análisis multivariables que nos dicen si el riesgo de quiebra porcentual de una empresa en un año, en 2 y en 3, y ya para ir un poco más, ¿verdad? Sería como muy cruel que el médico con el examen nos diga, le queda tanto de vida, ¿verdad? Una cosa así. Pero bueno, en la empresa podríamos llegar a ese nivel, ¿verdad? A ese nivel. Conclusión, Julio, nos queda un minuto. Entonces, para una conclusión general y poder despedir el programa, y de una vez agradezco a todos los que han estado con nosotros, no se ha ido ninguna y están todos poniendo atención, muchísimas gracias, y apenas termine les paso la presentación. Charita, bueno, uno en esto yo le digo a la profe, yo aquí amanezco seguro hablando, que cortico se nos hizo, bueno, no importa. Entonces, concluimos que las razones financieras son un método realmente sencillo de utilizar, nos dan información valiosa para diagnosticar la gestión económica, financiera y operativa de la empresa y no exige mayor insumo que los estados financieros confiables, eso sí es importante. Y sobre todo que el uso de la tecnología, ¿verdad? Para determinarlas. Entonces vean que como herramienta está muy a la mano, no es complejo y con el día a día, con la evaluación constante, el conocimiento de la empresa, podemos llegar a ser expertos, ¿verdad? Que con solo verlas, tal cual hace un médico, ¿verdad? Con solo ver los exámenes nos saca sus conclusiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Les recuerdo que si quieren la presentación, toquen el link que he pasado varias veces. Ahí es donde voy a pasar la presentación. A los correos no, es al link. Así que pueden verla en diferido después y también ahí les va a salir el link. Muchísimas gracias, Julio. Yo espero que no sea la última vez porque usted tiene muchos temas para poderlo traer aquí al programa. Así que muchísimas gracias y recuerden que estas grabaciones o estos programas quedan en Facebook y también se suben posteriormente al canal de YouTube donde lo pueden ver de manera diferida también. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche los días jueves.